Se lo conoció como un político rosarino que se dedicó a confrontar la corrupción de la década infame. En el Colegio Nacional de Rosario realizó sus estudios primarios y secundarios. A sus 20 años se recibió como abogado en Buenos Aires y regresó a Rosario, donde se contactó con los opositores de Juárez Celman e intervino en la formación de la Unión Cívica en 1889. En julio de 1890, en Buenos Aires, se produjo la Revolución del Parque, junto al sector de Leandro N. Alem, y años más tarde de la Torre dejó en claro la siguiente frase: yo estuve en muchas de las interioridades de la Junta Revolucionaria, debido a la amistad que, a pesar de mi juventud, me mostraban del Valle y Alem. Actué como un centinela del gobierno revolucionario en su despacho del Parque y vi con mis ojos muchas cosas que no aparecen en los partes, que podrían vincularse a trascendentales acontecimientos posteriores. En 1891 fue partícipe de la Unión Cívica Radical. Luego, en 1893, durante la Revolución Radical, se realizó un levantamiento de los partidarios de Alem contra el fraude y la corrupción del régimen, donde Lisandro fue jefe de operaciones. En enero de 1896, muerte del Valle y suicidio de Alem, de la Torre propone una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero decidió apartarse frente a la oposición de Hipólito Yrigoyen, que era el nuevo líder radical, mediante los siguientes términos. De la Torre creó un nuevo espacio político a la derecha del socialismo y a la izquierda de los conservadores, plasmado en 1908 tras la conformación del partido político La Liga del Sur, que defendía los intereses de los departamentos de Santa Fe olvidados por los gobiernos provinciales. La ley Sáenz Peña fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y utilizada en las elecciones de Santa Fe en abril de ese mismo año. Elegido como diputado nacional por la Liga del Sur, De la Torre presentó numerosos proyectos de ley. El más destacado es el de la solicitud de adquisición de tierras para distribuirlas entre productores. Viendo que el triunfo sería para los radicales en las elecciones de 1916, De la Torre postula un nuevo partido de derecha llamado Partido Demócrata Progresista en 1914. Frente a esto, dijo: después de la disolución de los antiguos partidos, participamos del deseo general de crear uno nuevo, no para que haga vivir situaciones y partidos del pasado, sino que inspirados en la alta tradición del espíritu argentino, que pueda armonizar con las exigencias presentes y futuras de nuestra sociedad, todo lo que debe ser conservado como vínculo de solidaridad entre las anteriores y las nuevas generaciones. Queremos que ocupen los principales puestos nacionales ciudadanos que hayan dado pruebas suficientes de aptitud para realizar los anhelos permanentes de orden institucional, de progreso económico, de continuidad en la labor cultural, moral e intelectual, fundados a costa de tantos sacrificios de las generaciones anteriores. Lisandro de la Torre fue elegido candidato a presidente para las elecciones de 1916 por la Convención Nacional del Partido Demócrata Progresista. Este partido cerró su campaña en el local del Frontón, Buenos Aires. El Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires y el presidente Victorino de la Plaza le negaron su adhesión. El triunfo sería para la fórmula radical y se iniciaría una nueva etapa de la política argentina. De la Torre explicó el porqué del fracaso electoral. Las clases media y el proletariado no se conforman con quedar liberadas a los beneficios que pueden derivarse del bienestar general. Quieren saber concretamente qué propósitos tienen los partidos políticos sobre las cuestiones que a ellos les interesan. Participación de los obreros en las utilidades de las fábricas, limitación en las grandes ganancias y de las grandes fortunas, pensiones a la vejez, seguro de desocupación y otros puestos semejantes. No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía. Las fuerzas conservadoras no pudieron articular un partido político moderno e integrado a la problemática nacional tendrán nefastas consecuencias. Dichos sectores se irán acercando cada vez más a la vía de acceso al poder mediante el golpe de Estado. El trabajo de la Convención transformó a la nueva Carta Magna en una de las más progresistas de la época.
eliminó la religión católica como credo del Estado, dedicó un capítulo a los derechos de los trabajadores, creó la Corte Suprema de Justicia y un jury de enjuiciamiento para los magistrados. En 1946, Enrique Mosca, que en ese momento era gobernador de la provincia, rechazó todo lo actuado por la Convención. De la Torre denunció el atropello del gobierno radical y calificó como las conveniencias públicas entre factores poderosos: el presidente de la República, el gobierno, el clero católico, representante de los inmensos intereses conservadores y antidemocráticos de la sociedad. En 1926, De la Torre anuncia su retiro definitivo de la política. Se retiró su estancia. En septiembre de 1930, lo irán a buscar enviados por el general José Félix Uriburu, quien le ofrece el Ministerio del Interior en el futuro gobierno. Pero De la Torre lo rechaza, porque según él, el programa de Uriburu es más amenazador que el de Irigoyen. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse, no cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que la conducen a la demagogía. Yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. La inauguración del ciclo de los golpes de Estado en Argentina sacó a De la Torre de su retiro político y regresó a Buenos Aires, tomando contacto con sus viejos compañeros y la dirigencia del Partido Socialista, de donde surgió la Alianza Demócrata Socialista, cuyo programa contemplaba las aspiraciones de la clase media y obrera, en una época de crisis mundial y creciente desocupación. La alianza fue derrotada debido a la oligarquía en el poder y retomó las viejas prácticas del fraude electoral. El general Justo asumió la presidencia y De la Torre aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del Partido Demócrata Progresista. De la Torre denunció el acuerdo entre Argentina e Inglaterra en el Senado por escandaloso y promovió el debate. 2 años más tarde, en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a 2 ministros de Justo: Pinedo, siendo ministro de Economía, y Duhau, que era ministro de Hacienda. Las denuncias hicieron evidente las conexiones del gobierno con otros negociados. Las discusiones en el Senado fueron aumentando hasta que se logró hacer callar a De la Torre. Ramón Valdés atentó contra la vida de De la Torre, pero terminó matando a Enzo Bordavere, dando por finalizado el debate. Terminando el debate sobre el proyecto de ley sobre represión del comunismo, De la Torre presenta su renuncia al Senado. A sus 70 años de edad se lo veía muy desganado hasta que el 5 de enero de 1939 decidió ponerle fin a su vida.